que la jota de la Dolores no es precisamente una de las más aragonesas, pero sin embargo es la jota a gran orquesta, la mejor que se ha escrito en el Teatro Lírico Nacional y que frecuentemente figura en los más selectos conciertos sinfónicos. Ya tenemos a los joteros, a las rondallas, a la polifónica Miguel Fleta y a Alfredo Kraus, que va a comenzar su interpretación de La Dolores de Bretón. El espectáculo en el pabellón municipal de deportes de Zaragoza es impresionante, totalmente lleno, más de 5.000 personas que están vibrando con este baile jotero interpretado por tantos y tantos grupos, los bailadores de jota que proceden de grupos aragoneses que se han formado, buena parte de ellos, en la Escuela del Folclore Aragonés del Ayuntamiento de Zaragoza. A punto pues de finalizar ya la actuación de los joteros y Alfredo Kraus en el centro exacto de la pista y empieza La Dolores. Y aquí se canta la jota.
ha saludado la interpretación de Alfredo Kraus de la Jota de la ópera La Dolores de Bretón, con el acompañamiento de la polifónica Miguel Fleta y de las 43 parejas de joteros que con sus bailes vibrantes... La belleza plástica de la Jota una vez más se pone de manifiesto con la actuación de estos joteros. Se han unido excepcionalmente esta gran formación con el fin de ofrecer esta espectacular coreografía en la que han venido trabajando desde hace varios meses, consiguiendo aunar el estilo de bailadores y músicos de distinta procedencia. Y como ven, señoras y señores espectadores, el resultado es impresionante. De gigantes y cabezudos, el maestro Fernández Caballero ha sido el maestro que más veces ha llevado la Jota al teatro. En 15 zarzuelas suyas suena la Jota y canta ahora María Paz Arana.